Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co, comillas. Si no le encuentras sentido a las cosas, recuerda que él hizo más de 1000 intentos y logró la bombilla para que tú superes la oscuridad, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un algoritmo que permita leer un número en cardinal y mostrar su representación a ordinal. Planteamos la solución en un programa de 36 líneas. Recuerde que un número cardinal es un número cualquiera, como lo conocemos, el 20, el 8, el 5, ¿sí? El 200, pero su representación en ordinal es la manera como el ser humano decidió entonces nombrar el número, ¿sí? Entonces, en la línea 6 declaramos de tipo cadena un array unidimensional y lo vamos a inicializar, el llamado uni, y lo vamos a inicializar con los ordinales de primero, segundo, tercero, así hasta noveno. En la línea 9 igualmente declaramos de tipo cadena un array unidimensional o vector llamado dec y lo vamos a inicializar con los ordinales de décimo, vigésimo, trigésimo, cuadragésimo, etcétera, hasta nonagésimo. En la línea 12 declaramos de tipo cadena un array unidimensional o vector llamado cen y lo vamos a inicializar con los ordinales centésimo, duodécimo, tricéntimo, cuadrigentésimo y así sucesivamente hasta nonagésimo. Entonces, como ya tenemos estos tres arrays, bueno, primero recuerde que un array es una estructura de datos y las estructuras de datos permiten almacenar datos temporalmente, son espacios fijos de memoria, es decir, son estructuras de datos que almacenan datos en la memoria RAM mientras se ejecuta un programa. Así entonces, en la línea 15 leemos un número. Recuerden, las instrucciones de lectura son peticiones de ingreso de datos que se le hacen a los usuarios. En la línea 17, a una variable unidad le vamos a asignar el número módulo 10. En la línea 18, a una variable decena le vamos a asignar el número dividido 10 módulo 10. Y a una variable centena, en la línea 19, le vamos a asignar un número módulo dividido 100. De esta manera, entonces, según el número ingresado por el usuario, ya vamos a tener su unidad, su decena y su centena. Así, por ejemplo, si el número ingresado es el 105, entonces la centena va a tener el valor de 1, ¿cierto? Porque es de 100. Si fuera, por ejemplo, 350, entonces la centena almacenaría el valor de 3. La decena almacena los valores en 10. Por ejemplo, si fuera 55, entonces la decena va a almacenar el 5. Y la unidad, en cambio, va a almacenar los números independientes, del 1 al 9. Entonces, entre las líneas 21 y 34 encontramos la sentencia condicional. Recuerde, una sentencia condicional permite tomar dos o más caminos alternativos en un programa. En este caso, línea 21, si el número es mayor o igual a 100, entonces, en caso de ser cierto, línea 23, imprima el vector cen en la posición centena más un espacio en blanco más el vector dec en la posición decena más un espacio en blanco más el vector uni en la posición unidad. Si no, es decir, si el número no es mayor o igual a 100, entonces si el número es mayor o igual a 10, entonces línea 27 imprima el vector dec en la posición decena más un espacio en blanco más el vector uni en la posición unidad. Si no, es decir, en caso de que no sea mayor o igual a 10 ni mayor o igual a 100, entonces línea 31 imprima el vector uni en la posición número. Observe entonces cómo cada vector, el vector uni, dec y cen, almacenan de manera ordenada del 1 al 10 las posiciones respectivas ordinales. Por eso el vector, por ejemplo, miremos el vector cen en la posición 2, que va a tener centésimo, ¿sí?
o bueno, en la posición 1. Esa primera posición en blanco es porque el vector en la posición 0 nunca se va a arrojar, ¿cierto? Siempre vamos a tener un vector en la posición 1, 2, 3, hasta la posición 9. Recuerde que a nivel de programación los vectores o matrices van a ir o van a tomar datos desde el valor 0, ¿sí? Así, por ejemplo, un vector de tamaño 3 va a tener valores en las posiciones 0, 1 y 2. Por eso ese primer dato va como espacio en blanco, no se toma. Para decir que en la posición 1 realmente tiene el centésimo, en el caso del vector cen, que en la posición 2 realmente tiene el ducentésimo, ¿sí? Y simplemente imprimimos entonces su valor. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un algoritmo que permita leer un número en cardinal y mostrar su representación en ordinal. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, muchas gracias por estudiar con nosotros.